¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vean, en este video estaré resolviendo dos ejercicios de análisis dimensional. Esto para que puedan practicar el tema y que tengan un poco más de claridad en cómo interpretar los datos de un problema. Entonces vamos a comenzar. Aquí están los dos enunciados que vamos a resolver y vamos a irnos uno por uno. Entonces primero vámonos con este. Dice así. Una botella vacía de 3 litros pesa 1,70 kilogramos y llena con vino pesa 4,72 kilogramos. El vino contiene 11,5% en masa de alcohol etílico. ¿Cuántos gramos de alcohol etílico hay en 250 mililitros de este vino? Entonces, fíjense, pues, aquí en primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es darle una lectura rápida al problema, que es lo que acabo de hacer, ¿no? Y ya después de eso vamos a volver a hacer una lectura, pero más pausada para ir a extraer datos. Entonces, en la primera lectura uno tiene que preguntarse qué se le quedó. O sea, leemos y qué se me quedó de lo que leí. Y en este caso lo que a mí se me quedó es que había una botella con vino. Entonces, vamos a más o menos hacer un esquema representando esa información. Vamos a bajarle aquí un poco esto. Hay una botella de vino, ¿no? Eso es lo que a mí se me quedó. Entonces, volvamos a leer para ir extrayendo un poco más de información al respecto de esto. Fíjense, pues dice, una botella vacía. Ok, o sea, eso es un gran dato, fíjense. Inicialmente está vacía. O sea, es una botella que no tiene nada. Entonces podemos comenzar con eso, fíjense. Vamos a poner por aquí. Aquí vean, tenemos una botella vacía. Dice que una botella vacía de 3 litros, ok, o sea que tiene un volumen, ¿sí? Volumen de 3 litros. Pesa 1,70 kilogramos, o sea que esa botella vacía tiene una masa de 1,7 kilogramos. Y, ok, ahí estaríamos, fíjense, aquí está la botella vacía, tiene ese volumen y tiene esa masa. Ahora, fíjense, dice y llena con vino, o sea que ahora venimos nosotros y agarramos la misma botella, hacemos la misma idea, ¿no? Y ahora la vamos a llenar con vino, ¿sí? Vamos a llenar la botella con vino. Supongamos que ahí está. Entonces ahora es con vino, ¿no? Pongámosle aquí, fíjense, cambiamos aquí. Pongamos que esta es botella vacía. Y aquí tendríamos botella con vino. Entonces, en esta botella con vino, vean como es la misma botella, seguimos teniendo el mismo volumen. Eso es lo que le cabría de vino en todo caso. Y dice que ahora con vino pesa 4,72. Evidentemente la masa es más grande, ¿no? Porque pues ahora tiene no solo la masa de la botella, que sería, supongamos, el vidrio del que está hecho esa botella, sino que además también tiene pues el contenido de vino, ¿no? Ok, ahora fíjense. Aquí podemos ir borrando esto y vamos a ir acomodando un poco los datos. Ahí ya tenemos más o menos un esquema, miren. Ya tenemos el esquema de la botella vacía y la botella con vino, que es lo que pues nos da por el momento el problema. Quería mover solo esta, déjenme ver si me deja. No me deja. Ok, vamos para arriba. Yo quiero acoplar mejor los datos. Permítame un momentito. Ahí estamos. Y ahí está. Ok, entonces fíjense, hasta aquí ya tenemos una botella vacía de 3 litros pesa tanta masa. Y llena con vino tiene obviamente el mismo volumen y pesa tanta masa. Dice, el vino, ¿sí? Contiene 11,5% en masa de alcohol etílico. Ok, este vino entonces tiene 11,5% en masa de alcohol etílico. Le vamos a poner alcohol simplemente. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjense, significa que como es masa, ¿no? En 100 gramos, vamos a poner así, en 100 gramos de la mezcla total, que en este caso es vino, nosotros vamos a tener 11,5 gramos de alcohol. Así es como se interpreta ese porcentaje. En 100 gramos de vino vamos a tener 11,5 gramos de alcohol. Y entonces nos preguntan cuántos gramos de alcohol etílico
hay en 250 mililitros de este vino. Ok, entonces, fíjense, la pregunta es, ¿cuántos gramos de alcohol etílico? Es decir, nos están preguntando la masa de alcohol en gramos, ¿no? Esa es la pregunta. Pero específicamente la masa de alcohol etílico en 250 mililitros. O sea, esta masa en 250 ml de vino. Entonces, fíjense, pues aquí es donde tenemos que empezar a tener un poco la referencia de lo que está ocurriendo. Ya tengo aquí todos mis datos y tengo que ver ahora cómo los voy a ordenar. Fíjense, yo primero notaría lo siguiente. Aquí es muy necesario que yo sepa cuánto masa de vino tengo en esa botella, porque entonces voy a poder relacionar el volumen del vino con su masa en específico. ¿Cuánto volumen del vino hay? Hay 3 litros. ¿Cómo lo sé? Porque se está llenando la botella de 3 litros con vino. Entonces, como la botella tiene una capacidad de 3 litros y la estoy llenando con vino, tienen que haber 3 litros de vino, porque la botella le cabe esa cantidad de vino. Ahora, ¿cuánta masa hay de vino? Ahí es donde viene el primer cálculo, fíjense. La masa del vino que hay en la botella, quiero aclarar, la masa de vino en la botella, vamos aquí, en la botella, debe de ser igual a la masa de la botella con vino, menos la masa de la botella vacía. La masa de la botella con vino es de 4.72 kilogramos y la masa de la botella vacía es de 1.70 kilogramos. Entonces vamos a nuestra calculadora, 4.72 menos 1.70, eso nos va a dar 3.02. Es decir, tenemos 3.02 kilogramos de vino. Es la diferencia, fíjense, aquí está la botella con el vino y aquí está solo la botella. Pues para calcular la del vino a la botella con el vino, le resto la botella. Y eso me va a dar la cantidad de masa de vino que yo tengo. Y entonces puedo hacer una relación, fíjense. En esos 3 litros de vino, yo tengo 3.02 kilogramos de vino. Sería una relación así, miren. 3 litros de vino equivalen a 3.02 kilogramos de vino. Y eso me sirve de sobremanera, porque entonces ya tengo una relación de masa y volumen, si se dan cuenta. No es una densidad, aclaro que sería lo más fácil, o sea, si me dieran una densidad aquí del vino sería mucho más sencillo este problema, pero sí es una relación de cuánta masa hay en una cierta cantidad de volumen. Y con eso obviamente podría calcular una densidad, definitivamente. Entonces vean lo que voy a hacer. Va a ser muy sencillo. Voy a partir de los 250 mililitros de vino, porque ahí me están pidiendo, me están preguntando cuánto alcohol en gramos hay en específicamente esa cantidad de ese vino. Entonces voy a partir de esa cantidad de vino. Y voy a hacer lo siguiente, fíjense. En primer lugar, 1000 mililitros de vino van a equivaler a 1 litro de vino. Seguidamente, yo sé que 3 litros de vino tienen 3.02 kilogramos de vino. ¿Mm? Sé que 1 kilogramo de vino es equivalente a 1000 gramos de vino. Y aquí es donde viene la parte más interesante, fíjense. Porque ahora voy a utilizar una relación de masa de vino a gramos de alcohol, que es lo que me están pidiendo. Y yo sé que 100 gramos de vino equivalen en este caso a 11.5 gramos de alcohol. Y entonces vean, 1000 litros de vino se van con 1000 litros de vino, litros de vino se van con litros de vino, kilogramos de vino se van con kilogramos de vino, gramos de vino se van con gramos de vino y obtengo masa de alcohol en gramos directamente. Pues ahora ya solamente voy a desarrollar las multiplicaciones de todo esto. Yo aquí les recomiendo que en su calculadora coloquen las multiplicaciones tal y como las ven aquí. Es decir, no hagan las multiplicaciones partidas o sea, por pedacitos, o pongan el símbolo de división, así como por ejemplo este dividido y todo con paréntesis. No, pónganlas tal y como las ven ahí.
la calculadora pues tiene la función para poder colocar justamente numerador y denominador y eso les va a ayudar bastante para poder ir construyendo la secuencia de multiplicaciones. En este caso, fíjense, ¿cuántos gramos hay ahí? Pues hay 28.94, dejémoslo, gramos de alcohol. Y entonces yo contestaría a la pregunta, ¿cuántos gramos de alcohol etílico hay en 250 mililitros de este vino? Ya podría poner yo hay 28.94 gramos de alcohol etílico, ¿no? En este caso. Y ahí tendríamos, fíjense, la resolución de este primer problema. Que se dan cuenta es más que todo de poder ir ordenando datos y de poder ir como colocando una secuencia lógica de lo que estamos ejecutando. Ahora, vamos a irnos al problema 2, que es mucho más desafiante, principalmente porque el enunciado es más largo. Pero la verdad es que el problema se resuelve sencillo, solo que hay que entender un par de cositas. Fíjense, pues, dice acá, el contenido de alcohol en sangre, CAS, contenido de alcohol en sangre, CAS, se mide en porcentaje masa-volumen, o sea, cierta cantidad de masa en una cierta cantidad de volumen. En este caso, fíjense, la masa debe ser de alcohol y el volumen debe de ser de sangre, porque es cuánto alcohol hay en la sangre. Entonces, cuánta masa de alcohol hay en una cierta cantidad de volumen de sangre. ¿Sí? El contenido de alcohol en sangre, CAS, se mide en porcentaje masa-volumen. De forma, fíjense, que 0.10%, o sea, es un porcentaje, correspondiente a 0.10 gramos de alcohol etílico por 100 mililitros de sangre, ¿ok? Aquí lo típico que yo les he explicado en clase, fíjense. Cuando ahí me dan un porcentaje, siempre está en base 100, ¿sí? Y en este caso se dan cuenta, como la relación es masa-volumen, significa que hay 0.10 unidades de masa por cada 100 unidades de volumen. Y justamente ahí me están dando la interpretación, miren, 0.10 gramos de alcohol etílico, 0.10 unidades de masa, vean, gramos de alcohol etílico por cada 100 mililitros de sangre. Ahí ya me están dando la interpretación de ese dato, ¿sí? Este 0.1% masa volumen de alcohol en sangre, básicamente significa que yo tengo 0.1 gramos de alcohol equivalentes a 100 mililitros de sangre. Eso es lo que significa, ¿no? Ok. El contenido de alcohol en sangre K se mide en porcentaje masa-volumen, de forma que 0.10% corresponde a 0.10 gramos de alcohol etílico por cada 1000 mililitros de sangre, perdón, por cada 100 mililitros de sangre. Dice acá, en muchas jurisdicciones una persona se considera legalmente intoxicada, obviamente con alcohol etílico, si su CAS, contenido de alcohol en sangre, es de 0.10%. O sea, si tiene 0.10% de alcohol en su sangre, significa que pues está alcoholizada, está intoxicada con alcohol. Esto, fíjense, es un dato como, ¿cómo les puedo decir yo? Como de referencia, de comparativa. Que si se recuerdan, en clase yo he trabajado mucho con esto cuando les digo, agreguemos un inciso extra donde les ponen a más o menos interpretar un dato, ¿no? Y justamente tiene que ver con esto. Miren, ese dato que les están dando ahí, que si quieren se lo voy a marcar en un amarillo un poquito más, eh, pues amarillento, ¿no? Este dato, miren, de muchas jurisdicciones, una persona se considera legalmente intoxicada si su CAS es de 0.10%. Es un dato de comparativa. Es un dato que me ayudará para mí a decir, bueno, ¿será que la persona está alcoholizada o no lo está? Dice acá, suponga que una persona de 68 kilogramos tiene un volumen de sangre total de 5.4 litros y absorbe el alcohol etílico a una velocidad de 10 gramos por hora. Y aquí me ponen un pequeño asterisco, ¿no? Para poder darme a entender que hay un dato extra. Y cabal, está aquí, miren. Dice, la velocidad a la que se absorbe el alcohol varía drásticamente de una persona a otra. El valor dado aquí es realista, pero no necesariamente exacto. Ok, o sea que ese dato no es igual para todos nosotros. Básicamente cada quien lo va a absorber de diferente manera. Y aquí creo que es importante que entiendan el concepto de absorber, que es más que todo un concepto médico o químico, si lo quieren ver así. Absorber alcohol en este contexto significa, chicos, que su cuerpo como que está procesando ese alcohol, si lo quieren ver así. O sea, ustedes ingieren alguna bebida alcohólica
y básicamente su cuerpo empieza a absorberlo. ¿Qué significa eso? Que empieza como a metabolizar ese alcohol dentro de su organismo para, pues, entre comillas, que no se alcoholicen, entre comillas, ¿no? Porque obviamente va a haber una parte, dependiendo de la cantidad que ustedes consuman, que el cuerpo no va a poder metabolizar. Entonces, cuando se refiere a absorber, se refiere a que literalmente lo procesa internamente para que no se dé el efecto del alcoholismo. Pero obviamente esto varía entre personas y obviamente aquí el chiste es, pues, considerar de que si yo, por ejemplo, consumo de más alcohol etílico o una bebida con alcohol etílica, aunque mi cuerpo esté absorbiendo una parte, el sobrante, si lo queremos ver así, o sea, lo que yo excedo de la cantidad que mi cuerpo puede procesar, pues eso sí me va a dar el efecto. ¿Mm? Entonces, sigo acá. Suponga que una persona de 68 kilogramos tiene un volumen de sangre total de 5.4 litros y absorbe el alcohol etílico a una velocidad de 10 gramos por hora. Que ya vamos a ir a anotar esos datos. ¿Cuántos vasos, ok, fíjense, cuántos vasos, o sea, literalmente vasitos, ¿no? ¿Cuántos vasos de 145 mililitros de vino, son vasos pequeños, consumidos durante 3 horas producirán un CAS, un contenido de alcohol en sangre, de 0.10% en esta persona? Ok, fíjense, repitamos la pregunta. ¿Cuántos vasos de 145 mililitros de vino, o sea, cuántos vasos de esa capacidad una persona debe consumir en un periodo de 3 horas para que su CAS sea justamente el límite permisible, que es 0, bueno, el límite máximo, ¿no? Para ya estar intoxicado, que sería 0.10%. Está interesante, ¿no? ¿Cuántos vasos me puedo tomar yo para poder alcanzar justo el nivel de intoxicación, por decirlo así? Suponga, dice que la densidad del vino, ok, es de 1.01 gramos por mililitro, perfecto, y tiene 11.5% en masa de alcohol etílico. Y bueno, lo que nos decían de la velocidad. Ok, entonces fíjense, aquí hay bastante información que hay que tomar. Yo pensé, en primer lugar, comenzaría con categorizar un poco la información, fíjense. Primero, digamos, como los datos legales, llamémoslo así. Datos legales. Fíjense, datos legales, digamos aquí, una persona se considera intoxicada de alcohol si tiene 0.1% en masa volumen de alcohol en su sangre. Esto, digamos, se interpreta como ya lo habíamos visto aquí arriba, ¿no? Significa que esa persona, fíjense, va a tener 0.1 gramos de alcohol, porque es porcentaje masa, miren, masa de alcohol, ya lo había explicado, por cada 100, porque es porcentaje, siempre va a ser en base 100, por cada 100 mililitros de sangre. ¿Por qué mililitros? Porque es volumen, ¿no? Y vean que los datos de volumen me lo están indicando aquí en este caso directamente en mililitros, o sea, ya me lo dice así el problema. Entonces, obviamente yo lo trabajo así. Entonces, fíjense, pues ahí va una conversión importante. Significa que en el límite permisible básicamente deben de haber 0.1 gramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre que tenga la persona. Por ejemplo, si tuviera 200 mililitros de sangre una persona, tendría que tener 0.2 gramos de alcohol. Si tuviera 300 mililitros de sangre, 0.3. Si tuviera 400 mililitros, 0.4. Si tuviera 500 mililitros, 0.5. Y así sucesivamente, básicamente, porque por cada 100 son 0.1. Bueno, entonces, ese sería el dato legal, ¿no? Y ahora vámonos con el dato, por ejemplo, de la persona, fíjense, de la que nos están hablando aquí. Esta persona tiene una masa de 68 kilogramos, que yo la verdad es que aquí no veo por dónde, porque en ningún lugar nos mencionan la masa de la persona. Nos mencionan la masa del alcohol, pero no la masa de la persona. Creo que ese es un dato trampa, pero vamos a ver más adelante. Los datos trampa son datos que nos dan, pero que no nos sirven, por cierto. Tiene un volumen de sangre total de 5.4, eso sí que es importante. El volumen de sangre, 5.4 litros de sangre. Súper importante, porque vean, esos volumen de sangre nos va a dar a nosotros a calcular cuánto, ¿sí? Alcohol debería tener esta persona en su sangre para considerarse intoxicada, considerando la relación que vimos aquí, ¿ve?
que aquí básicamente son 5.400 mililitros, si quieren ver la relación así. Ahora, ¿qué más nos dicen de la persona? Nos dicen que esa persona absorbe el alcohol etílico a una velocidad de 10 gramos por hora. Ok, absorbe, o sea, procesa el alcohol a, ¿cuánto es? 10 gramos, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, 10 gramos por hora. 10 gramos de alcohol por hora, o sea, en una hora absorbe 10 gramos. ¿Eso qué significa? Vean, por ejemplo, supónganse que fuera el dato mío, o sea, yo absorbo 10 gramos de alcohol en una hora. Significa que si, por ejemplo, vengo yo y me tomo un vaso de vino que tenga 20 mililitros, por ejemplo, de vino, perdón, no 20 mililitros, 20 gramos, que tenga 20 gramos de alcohol, eso significa entonces de que cuando yo me lo tome, en una hora mi cuerpo solamente va a ser capaz de absorber 10 de esos 20 y por lo tanto me va a quedar un exceso de otros 10, que esos 10 son los que yo voy a sentir el efecto de la intoxicación. Por eso es que absorbe esos 10 y los otros 10 son los que pues básicamente puede quedar para hacer el efecto de la intoxicación. Bueno, entonces dice aquí, ¿cuántos vasos? Ok, o sea que hay vasos, fíjense. ¿Cuántos vasos de de 145 mililitros? Vamos aquí, vasos. Un vaso tiene un volumen de 145 mililitros de vino consumidos durante 3 horas producirán un CAS de 0.10%. O sea que la persona va a consumir alcohol, fíjense, consume durante 3 horas, ¿sí? En vasos con una capacidad de 145 mililitros. O sea, cada vaso tiene ese volumen. Eso es lo que nos dan, ¿no? Ok, después ya nos dan densidad. Vamos a hablar ahora del alcohol, del vino, perdón, sería, ¿no? Vamos a hablar del vino. Aquí dice, miren, supongan que la densidad del vino. Ok, entonces, primero la densidad. La densidad de ese vino es de 1.01 gramos por cada mililitro, lo cual significa 1.01 gramos de vino por cada 1 mililitro de vino, porque es pues, la densidad del vino, ¿no? Y que tiene 11.5% en masa de alcohol etílico. O sea que tiene, ¿cuánto dije? 11.5 porcentaje en masa de alcohol en el vino. De alcohol en vino. ¿Esto cómo se interpreta? Se interpreta como 11.5 gramos de alcohol equivalentes a 100 gramos. Recuerden que porcentaje siempre está en base 100. A 100 gramos de vino. O sea, en 100 gramos de vino hay 11.5 gramos de alcohol. Y ya, eso es todo. La pregunta entonces, ¿cuántos vasos se puede tomar esta persona durante 3 horas? O sea, ¿cuántos vasos me puedo tomar yo durante 3 horas considerando para poder tener un CAS de 0.1%? O sea, para tener 0.1 gramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre en el organismo de esta persona. Fíjense. Primero, tenemos que considerar cuánto alcohol, fíjense, yo diría que aquí eso sería lo primero, cuánto alcohol debe tener la persona en su cuerpo para considerarse intoxicada. Pues podemos concentrarnos primero en eso, fíjense. Primero, ¿cuánto alcohol debe tener esta persona en su cuerpo para considerarse intoxicada? Ahorita van a ver por qué me sirve ese dato. Fíjense, esta persona tiene 5.4 litros de sangre. Yo sé que 1 litro de sangre equivale a 1000 mililitros de sangre. Lo que les decía hace un rato, ¿no? Son 5400 mililitros de sangre, ¿no? Pero lo interesante aquí, fíjense, es que por cada 100 mililitros de sangre, para que la persona esté intoxicada, deben haber 0.1 gramos de alcohol.
Por lo que esto, fíjense, aquí está fácil, este 0 se va con este 0 se va con este 0, y aquí tenemos 0.1 por 10, que es 1, y finalmente aquí al hacer todo el análisis y cancelar las unidades, me quedan 5.4 casualmente, ¿no? Eso es mera casualidad, 5.4 gramos de alcohol. Es decir, que la persona, para que esté intoxicada, en su organismo debe tener 5.4 gramos de alcohol. ¿Sí? Pero, ojo con esto, esa no es la respuesta, obviamente. Simplemente es saber cuánto alcohol debería tener. ¿Por qué es importante saber eso? Porque ahí me preguntan cuántos vasos, fíjense, cuántos vasos de vino debe consumir durante 3 horas para producir un CAS de 0.10%. O sea, para que se considere intoxicada. Entonces, para que la persona, si esté intoxicada en esas 3 horas, debe tener 5.4 gramos de alcohol. Si tiene los 5.4 gramos de alcohol en ese periodo, significa de que por lo tanto va a poder estar intoxicada, si lo quieren ver así, o sea, viéndolo desde el punto positivo, ¿no? Que en este caso queremos que esté intoxicada para poder detectar eso, ¿no? Entonces, esta es la cantidad de alcohol que debe de tener en su sangre al cabo de esas 3 horas para que se considere intoxicada. Pero esa no es, fíjense, la cantidad de alcohol que realmente consumió, sino simplemente es la cantidad de alcohol que debe de tener. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les ponía el ejemplo de que si yo consumía, por ejemplo, 20 gramos de alcohol y yo era capaz de absorber 10 gramos de alcohol por cada hora, entonces si en una hora yo me consumía esos 20 gramos, significaba de que 10 de esos 20 gramos yo los iba a poder absorber, o sea, mi cuerpo los iba a poder procesar y los otros 10 quedaban de excedente. Se los voy a poner con otro número para que no sea 10-10. Supónganse que yo vengo y consumo 15 gramos de alcohol en una hora y yo soy capaz de absorber 10 gramos de alcohol en una hora. Significa entonces de que durante esa hora, de los 15 que yo consumí, 10 los voy a poder absorber y procesar y no me van a intoxicar, si lo quieren ver así. Pero los otros 5 que sobran, esos 5 me van a quedar en mi cuerpo y me van a poder intoxicar. ¿Ven la idea, no? Entonces, fíjense, debo de calcular cuánto alcohol, fíjense, una persona podría absorber durante esas 3 horas y por lo tanto, con ese dato y con este que acabo de calcular de cuánto alcohol debe tener para considerarse intoxicado, saber cuánto alcohol prácticamente debería de haber consumido esta persona para poder lograr estar intoxicada durante ese periodo de tiempo de 3 horas. Entonces, fíjense. Segundo, ¿cuánto alcohol? Ay, lo escribí mal, pero alcohol puede tomar, no, tomar no, absorber. Puede absorber la persona en 3 horas. Fíjense, 3 horas. Por cada hora absorbe 10 gramos de alcohol. Que ojo, eso no me lo estoy inventando. Eso estaba aquí, miren. Absorbe 10 gramos de alcohol en una hora. Eso significa que en 3 horas va a absorber 30, ¿no? Entonces, bien, durante esas 3 horas es capaz de procesar esos 30, de que esos 30 no le hagan efecto. Pero yo necesito que al cabo de esas 3 horas tenga 5.4, habiendo podido procesar 30. ¿Qué significa eso? Significa que el alcohol, el alcohol que esta persona debe de consumir para estar intoxicado o intoxicada, mejor dicho, al cabo de 3 horas es de los 30 gramos que puede absorber más los 5.4 gramos que debe de tener para considerarse intoxicado. Es decir, debe tener 35.4 gramos de alcohol. Esta, miren, es la cantidad neta de alcohol que esa persona debe de consumir, porque 30 de esos 35.4
los va a absorber, los va a procesar, no le van a hacer daño, no los va a sentir, entre comillas, ¿no? Y los otros 5.4 que le van a sobrar, eso sí, lo van a hacer estar intoxicado. Y justo con esos 5.4 gramos yo alcanzo el límite permisible para considerarse intoxicada la persona. ¿Mm? ¿Ven? Tengo como ese excedente, ¿no? O sea, yo puedo consumir esos 35.4 porque de esos 35.4, 30 los proceso y 5.4 me quedan libres entre mi cuerpo, entre comillas, ¿no? Y esos 5.4 son los que me detectan para estar intoxicado. Ahí está la lógica. Ahora, teniendo ya la cantidad de alcohol que se debe consumir, la verdad que ya es bastante simple hacer todo lo demás del cálculo. Vean que para todo esto, la masa de la persona, la verdad es que por el momento no veo dónde meterla, pero yo creo que no se va a usar. Veamos acá. Fíjense entonces, tengo 35.4 gramos de alcohol. Ahora, vamos a convertirlo a vasos de vino. Fíjense, para eso primero voy a venir aquí, miren, gramos de alcohol y lo voy a pasar a gramos de vino. Yo sé que 11.5 gramos de alcohol hay en 100 gramos de vino. Gramos de alcohol se da con gramos de alcohol. Ahora veamos esos gramos de vino con qué están relacionados. Aquí miren, gramos de vino con mililitros de vino. Entonces yo diría 1.01 gramos de vino y aquí arriba serían 1 mililitro de vino. ¿Está bien? 1 mililitro de vino. Gramos de vino, mililitros de vino. Y miren, un vaso tiene 145 mililitros y como lo voy a llenar con vino van a ser 145 mililitros de vino. Entonces diríamos que 145 mililitros de vino equivalen a un vaso. Y ahí está, miren. Gramos de vino, mililitros de vino, mililitros de vino. Y voy a poder entonces calcular cuántos vasos durante esas 3 horas debería tomar esta persona para poder considerarse intoxicada. Meto esto a la calculadora. ¿Ok? Y me queda 2.1019 vasos. O sea, aprox 2 vasos, ¿no? Porque pues no podemos tener punto algo de vasos, ¿no? 2 vasos, aprox. Y como les había dicho ahora, el dato de la masa de la persona no lo usé, fue un dato ahí de más, ¿verdad? Porque en ningún momento me relacionaba la masa de la persona con la sangre o algo, ¿verdad? No me decían nada más allá de eso. Simplemente no lo mencionaban. Y tal vez, ¿cómo se podría mencionar? Quizá una persona que sea de menor peso, pues procese mucho menos alcohol en esa hora. O sea, puede ser que procese menos y por eso intoxique más rápido. Y puede ser que una persona que tenga más masa procese mucho más alcohol en esa hora. Y pues por eso, pues no se intoxique tan fácilmente. Depende, ¿no? Pero por el momento, pues no nos sirvió de nada. Y contestaríamos la respuesta, miren. La respuesta, contestaremos a la pregunta, pero que sería, ¿cuántos vasos de 145 mililitros de vino consumidos durante 3 horas producirán un CAS de tanto? Pues serían 3 vasos. No, perdón, 2 vasos. Aproximadamente, ¿no? Si la persona se toma 2 vasos, ya. En esas 3 horas se toma 2 vasos, fijo va a salir intoxicado. Ese es el proceso, vean. Es de lectura, si se dan cuenta, y es un caso bastante interesante en cuanto a qué datos utilizar, cómo interpretarlos y cómo ir leyendo toda la información necesaria para poder resolverlo. Pero bueno, espero estos videos, mejor dicho, este video les sirva para poder interpretar un poco mejor todo esto. El video lo hice largo para que ustedes pudieran ver mi análisis en vivo y pudieran ver cómo yo calculo todo y se puedan dar una idea de cómo ir analizando todo. Obviamente en un examen sí hay que hacerlo un poco más rápido y yo me tardaría menos, no apuntaría tanto, pero sí haría mi análisis adecuadamente. Y para eso la lectura es esencial. Entonces espero esto les apoye. Nos veo en clase para poder hacer más ejercicios de análisis dimensional y pues que tengan un excelente día. Nos vemos, chicos.